Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Isis Lorena Hidalgo Mendoza, pertenezco al CU18 de Sarapiquí, me encuentro cursando la carrera de Ciencias Criminológicas en UNED y este cuatrimestre tengo el placer de llevar la materia de Biología Forense. A continuación, hablaremos sobre el surgimiento de la biología en las ciencias forenses. La biología, desde un punto de vista criminalístico, es una de las ramas que se encarga de estudiar todos los elementos de origen animal, vegetal o humano relacionados con algún tipo de delito. Además, es una ciencia independiente. Se basa en fundamentos de las ciencias naturales, como medicina, bioquímica o biología. Además, ha desarrollado sus propios métodos o metodologías que permiten su fusión atendiendo a las características que poseen los elementos biológicos hallados en algún lugar de los hechos. También hablaremos un poco sobre la historia de la biología forense en Costa Rica. Esta nació en el año 1991 en Costa Rica debido a la necesidad en el ámbito de la biología y en la atención de los casos judiciales del país. En el año 1998 se crea la primera sección de biología forense y tiempo después se fueron formando el resto de unidades que tenemos hoy en día. También hablaremos sobre la sección de biología forense del OIJ de Costa Rica y está conformada por distintas unidades. Tenemos a la unidad de tricología y fibra, la cual se encarga de las evidencias traza o cualquier elemento físico pequeño que no se pueden observar a simple vista. Un ejemplo de estos pueden ser elementos pilosos, trozos de vidrio o fluidos biológicos. También contamos con la unidad botánica forense. Es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas y ayudan a relacionar a un sospechoso con la escena del crimen. Tenemos también la unidad centralizada de inspección de indicios. Esta se encarga de recibir los indicios remitidos por las autoridades judiciales, los cuales se le realizan un análisis especializado para la detención, recolección y prevención de la evidencia traza. Esto pueden ser prendas de sangre o objetos o fluidos biológicos. También tenemos la unidad de entomología forense o medicina legal. Es la que se encarga de estudiar los atropos asociados a los cadáveres. También se encargan de estimar el tiempo transcurrido de la muerte y de posibles traslados de cuerpos y de las características de las posibles zonas de procedimiento. También tenemos la unidad de ambiental forense, la cual se encarga de proteger, anticipar y prevenir las causas perdidas de los recursos naturales que se pueden encontrar en la escena. Hablaremos un poco sobre la evidencia de traza. Es cualquier elemento físico por tamaño pequeño, la cual puede pasar o no se puede observar a simple vista. Como lo hemos mencionado antes, pueden ser los elementos pilosos, que pueden ser vello púbico, ya sea de una ceja, de una axila, entre otras partes del cuerpo. También tenemos trozos de vidrios o fluidos biológicos, los cuales pueden ser semen, saliva o muestras de sangre. A continuación, hablaremos sobre las técnicas implementadas para el correcto levantamiento de muestras de sangre. Siempre para cualquier levantamiento de un indicio o una evidencia tenemos que usar el equipo correcto de biodiversidad, doble guantes para no contaminar nada, mascarilla, lentes y cubre zapatos. Lo que son muestras de sangre húmeda se utilizan aplicadores o colectores estériles. También derramantes se recolectan con una jeringa estéril y un tubo de ensayo estéril, cualquiera de esas dos. Siempre se tiene que indicar que el indicio es húmedo. Se debe embalar en una caja de cartón o en una bolsa de papel. Jamás se puede embalar en una bolsa plástica y se tiene que trasladar en cadena de frío. También tenemos lo que es la muestra seca,
de sangre, que esta se tiene que raspar por una hoja estéril o recolectar en un recipiente limpio, ¿verdad? Un tubo de ensayo o sobre un papel. También está el dilución, que es el colector estéril humedecido, ¿verdad? En agua destinada a estéril y colocar en tubos de ensayo limpios. Poner siempre la evidencia, que es evidencia húmeda, y trasladar en cadena fría. Por corte, digamos, se puede hacer con tijeras o bisturí, ¿verdad? Para recolectar la muestra. También tenemos lo que son derrames de sangre o sangre húmeda en prendas. Para embalar este indicio se tiene que embalar siempre por separado en una bolsa de papel. No se debe manipular mucho, siempre tenemos que usar doble guante para estos casos. Las prendas húmedas deben indicar el estado del embalaje, ¿verdad? Tienen que indicar una nota que diga que el indicio es húmedo. Y nunca se tiene que embalar en bolsa plástica. También tenemos las técnicas implementadas para el recolector de levantamiento de muestras de semen. En mancha seca se debe recolectar con colectores humedecidos en agua deslistada estéril. Lo que son las manchas húmedas se deben recolectar con colectores secos y en ambos casos se tiene que colocar o indicar que el embalaje es húmedo. Las muestras húmedas se deben transportar en cadena fría siempre. Las técnicas implementadas para el correcto levantamiento de muestras de saliva. La saliva se debe depositar en un recipiente estéril con una tapa que evite el derrame, ¿verdad?, de la saliva y de esta muestra. Se debe refrigerar de manera inmediata y no contar la cadena de frío, ¿verdad? De no contar con este recipiente para la saliva, se aconseja usar una gasa y un hisopo tomado del mismo resguarde. Las técnicas implementadas para el correcto levantamiento de células epiteliales. Estas técnicas de muestreo con una cinta adhesiva para el levantamiento de las trazas biológicas desde áreas seleccionadas de distintos elementos de la escena del crimen. Para el levantamiento de este tipo de muestras siempre se recomienda, siempre debe contarse y se recomiendan medidas de protección básicas como guantes, mascarilla, para evitar contaminar, ¿verdad? O haya muestras muy críticas, ya que se parten de unas pocas células para el análisis y la cantidad de ADN que se puede extraer a partir de esa prenda. La técnica del doble hisopo, consiste en llevar primero un hisopo de algodón húmedo y luego un hisopo de algodón seco, aplicando sobre la misma superficie de interés. Bueno, esto sería toda mi exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias.